Quisiera decir o explicar que el problema de la Tierra no es la sobrepoblación, es la inconsciencia de la humanidad. Según dicen los estadísticos o las estadísticas que los estadísticos promueven, que habemos 8.000 millones de seres humanos. Yo me abstengo de creerles porque, como son de mentirosos que te dicen que encontraron unos dinosaurios que tienen 72.000 millones de años, o 72 millones de años, o 5 millones de años, como si tuviera una manera de medir algo que no puede ser medido. Porque, por si no lo sabían, la prueba del carbono 14 no dura 10 millones de años o 100 millones de años como prueba, no funciona como prueba. Pero, bueno, en fin, posiblemente seamos 8 millones de seres humanos, o sea, 8.000 millones. Pero no es eso lo que afecta a la humanidad. Lo que afecta a la humanidad es la inconsciencia de la humanidad. El ser humano es muy inconsciente, irresponsable, destructor. Si todo el mundo fuera consciente, responsable, consciente, no importaría que fuéramos 20.000 millones de seres humanos, pero todo está muy mal repartido. Por ejemplo, hay personas que tienen, como Elon Musk, una cantidad exorbitante de dinero, 200.000 millones de dólares, suficientes para que cada mexicano, por ejemplo, tuviera 1.200.000 dólares, que lamentablemente no sería de mucha ayuda porque el mexicano lo que haría sería comprar caguamas, tecates, alcohol. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, el ser humano tiene un problema, inconsciencia. En su inconsciencia cree que puede destruir lo que sea, pero él sí, los demás no. O sea, tu vecino cree que él puede poner la música a todo volumen, pero tú no. Él sí, tú no. ¿Sí me explico? Así está el mundo. Entonces no es la cantidad de gente la que afecta al planeta, sino la cantidad de inconsciencia. Por decirlo de alguna manera, la brutez humana. Porque lamentablemente así es. Las personas buscan el dinero, pero no porque necesitan el dinero. A veces lo necesitan, pero el poder. El dinero da poder. La fama da poder. En este mundo no es la sobrepoblación la que afecta a la humanidad. Porque según las estadísticas de los que hacen las estadísticas, habemos 8.000 millones de seres humanos, cosa que no me creo, porque es imposible contarlos, todos los días matan miles. No creo que se actualicen en un mes las estadísticas, tomando en cuenta que hay países asesinos, como el vecino mío de aquí de México, que no quiero decir el nombre, que le encanta andar haciendo guerras para eliminar personas para vender sus armas. Por ejemplo, ahorita se supone que en Siria deben haber muerto, perdón, bueno, en Siria, en Israel, en toda esa zona, Gaza, etcétera, mínimo deben haber asesinado ya unos 6.000, 7.000 niños, mínimo, sin contar los niños de Ucrania, de Rusia, etcétera. Entonces el ser humano es un animal inconsciente. Por ese animal inconsciente es el problema, no es el problema de la sobrepoblación. Podríamos vivir 20.000 millones de seres humanos en la Tierra tranquilamente si fuéramos conscientes. Porque todo está muy mal repartido. Sabemos que Elon Musk tiene una fortuna de 200.000 millones de dólares, equivalente a 1.200.000 dólares a cada mexicano, más o menos. Pero ¿de qué le serviría ese 1.200.000 dólares a cada mexicano? Para comprar caguamas, hacer fiestas y quinceañeras, andar borrachos, presumirle a sus compadres. Entonces no les conviene tener 1.200.000 dólares. Por eso las personas que tienen dinero, pues les costó mucho esfuerzo y saben aquilatar ese esfuerzo y ese dinero. Y no todos los millonarios son malos, así como todos los ricos son malos, tampoco todos los pobres son buenos. En resumen, la ciencia, esa estúpida ciencia que maneja ahorita el mundo con estadísticas, por ejemplo, esa ridícula estadística de que descubrieron unos dinosaurios aquí en México hace unos días que tenían 72 millones de años. O sea, perdón, ¿tú estabas ahí? ¿Tú viste? ¿O te estás basando en creencias y sugerencias nada más? Porque el carbono 14 no detecta esa cantidad de siglos.
aunque mucha gente no lo sabe. En resumen, el ser humano es un animal inconsciente y eso provoca todos los problemas de la humanidad. Provoca, por ejemplo, que su vecino crea que él sí tiene derecho a poner la música a todo volumen. Pero tú no tienes derecho, él sí, porque él es un estúpido que se cree muy macho, valiente, porque anda borracho y porque oye a Jenny Rivera y a Bad Bunny o en su diferencia a Peso Pluma. Pero eso demuestra el nivel de conciencia de tu vecino o de tus vecinos o de ti mismo. No es la cantidad de gente la que está matando la vida humana, las ciudades, el campo, es la inconsciencia. Tienes que volverte consciente, darte cuenta, entender, comprender, analizar, ser responsable de tus actos. Porque nos gusta chingar, pero no que nos chinguen. Nos gusta robar, pero no que nos roben. Nos gusta desear a la mujer del prójimo, pero que no deseen a tu mujer, a tu hermana o a tu mamá porque, oh, soy mexicano. Y esto no solo para los mexicanos, es para todo el planeta, pero lo estoy poniendo en un contexto que yo veo diario. Entonces, repito, no hay una raza extraterrestre destruyendo humanos. Hay una raza humana destruyendo humanos. Una especie que es primitiva. Más que ahora en vez de usar lanzas, usan armas más modernas. Incluso bombas atómicas, como lo han hecho mi país vecino, que le encanta hacer destrucciones masivas. Aunque muchos justificarán que era necesario, bla, 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 bla. Pero así son ellos, justifican todo lo que les conviene. Y yo no sé por qué tienen esa organización que no sirve para nada, Naciones Unidas que no sirve para nada, repito, porque lo único que sirve es para, no sé, cómo arreglarán la economía ellos, cómo pagarán, de dónde sacarán los ingresos, no he investigado, pero ¿para qué sirve? Pues nomás para tener un adorno bonito en Nueva York, o sea, unos edificios bonitos, porque la verdad que sirve para proteger los intereses del país donde está sentada, más no sirve para evitar guerras. Se supone que era una organización para que no hubiera guerras en la Tierra. Y ha servido lo mismo que nada. Así, nada. Por favor, te pido que tú organices tu cerebro, tus ideas, tu conciencia y que investigues, que no creas las estupideces que te dicen una bola de conspiranoides. Hay muchos que sí tienen razón, pero la gran mayoría no tienen razón. Y también que investigue las cuestiones socioeconómicas. Es muy importante que el pueblo esté informado de todo, de la economía, de la ciencia, de la física, de la historia, para que no llegue un grupo de retrasados mentales, que no están tan retrasados mentales porque el retrasado mental es el que les cree. Aunque ellos están retrasados mentales porque muchos también sí lo creen, lo que están diciendo, que es, pero que no es. Total, que te pido que te pongas a investigar y abras tu conciencia. He estado tratando de enseñarles a las personas algunas técnicas de control mental, del manejo de su energía interna. El propósito de esto es que la gente entienda que es algo más que un cuerpo físico, es algo más que carne y sangre. Pero esto lo va a lograr solo la persona que esté preparada para lograrlo, la que tenga un espíritu avanzado. La mayoría no lo lograrán porque si la gente lo que busca es poder, y no estoy utilizando la palabra poder como voy a poder lograr algo, sino la manera de controlar a otros, no se va a poder. En el mundo espiritual no puedes controlar a otros. El mundo espiritual te impide que controles a otros. La gente tiene un error estúpido, o sea, un pensamiento estúpido. Creen que la brujería, que no existe, te puede obligar a que alguien te quiera, a que alguien se muera, etcétera, etcétera. Cuando no es así, en el mundo espiritual es difícil que se preste para este tipo de trucos o tricuñuelas. En realidad, usar el poder no es para hacer daño a nadie. Tampoco estoy de acuerdo en que lo usen para hacer el bien a todo mundo, porque cada ser humano tiene lo que va mereciendo. Todos tienen lo que van mereciendo. ¿Qué mereces tú? Eso tienes. Pero eso hay que entenderlo desde la conciencia, no desde la mente.
Cuando uno analiza que lo que uno tiene, sea mucho o poco, lo merece y lo analiza el por qué, entiende. Pero si la persona cree que el destino está en su contra, que Dios está en su contra, que sus vecinos están en su contra, pues bueno, ahí va a permanecer muchos años como el perro tratando de morderse la cola. Entonces, las personas que desarrollan un espíritu con poder generalmente pierden el interés en dominar a los demás, porque tienen poder ya. En el libro de Carlos Castaneda, en el lado activo del infinito, me parece, dice él, dice don Juan a Carlos, según su narrativa, que había una persona que se llamaba Silvio Manuel, que tenía tanto poder que ya no le importaba ejercer el poder. Y en realidad, cuando una persona empieza a tener mucho poder, y estamos hablando de poder espiritual, ya no le interesa ejercer el poder espiritual sobre los demás. Ya le interesan otros caminos, otros mundos, otros niveles. Pero la gente de conciencia baja, pues intenta tener poder para dominar a los demás o para ensalzarse a sí mismo. Como diciendo, mira, yo tengo mucho poder, yo puedo hacer esto, yo puedo curarte, yo puedo flotar en el agua, yo soy único, soy tu gurú, soy tu maestro, apláudanme. Cosa que es una droga. Pregúntenle a Bad Bunny, a todos esos. Es una droga. Cuando tienes poder para controlar multitudes, es una droga, pero terminas mal. Entonces aprender a usar el poder no es para un bien de todos tampoco, es para un bien tuyo, y para que corrijas áreas de tu vida y para que entiendas cómo se mueve el universo espiritual, porque hay un universo espiritual. Y hay que entenderlo y conocerlo y darnos cuenta que estamos donde estamos porque es lo que merecemos. Y repito, no estamos hablando de merecimiento en el sentido que le da la gente, en el sentido humano, en el sentido físico, en el sentido mental. No, estamos hablando de una manera más profunda. Mañana, si hay chance, si hay oportunidad, si la vida me lo permite, subiré unos videos sobre el tema muy profundos, sobre el tema de lo que estoy mencionando. ¿Qué es el poder? ¿Cómo intentar controlar a otra persona nos rebota? Efecto boomerang. Por esa razón, también lo dije en una ocasión, lo que tú menos deseas tener es lo que tienes, porque estás resistiéndote, porque estás luchando contra ti mismo. Pero también ocurre que cuando tú quieres controlar a tu novia o tu novio, lo que tú quieras, lo más probable es que termines siendo controlado, sufriendo. Posiblemente lo hagas sufrir a esa persona, pero luego te va a salir caro, te va a controlar a ti el dolor, el sufrimiento. Y entonces te vas a dar cuenta que fue un error intentar controlar a esa persona. Porque el poder es para, repito, no es para servir a los demás, así como muy tipo gurú, que, ay, no, no. El poder es para que tú despiertes, para que tú comprendas. Ahora, si quieres ayudar a los demás, lo puedes hacer, pero te aseguro que cuando ya tengas poder vas a entender que a veces las personas no deben recibir ayuda, porque ellas están pagando algo, porque ellas están aprendiendo algo de ese proceso que tienen de dolor, y no las puedes ayudar, porque no va a funcionar esa ayuda. Hasta que esa persona esté preparada para recibir esa ayuda, posiblemente alguien llegue a ayudarle. Pero si tú quieres ayudarle porque tú crees que eres el gurú elegido de los dioses, pues perdón, pero vas a rebotar. Entonces, el poder es para aprender a conocerte a ti y entender a los demás. Y cuando tú ya tienes poder, te aseguro que no te van a preocupar tanto los demás, porque sabes que tú no puedes hacer nada por los demás, pero puedes hacer mucho por ti. Una de las cosas que la gente desconoce es que mientras más desees algo, y sobre todo si es una persona, más se va a alejar de ti. Conforme más desees a una persona, más rápido se va a ir de tu lado, porque creas un excesivo interés y se crea en el mundo espiritual, una fuerza enorme que va a hacer que tarde o temprano te deje. Por eso, mientras más desees un objeto, una persona, tú notarás que se aleja más y más de ti. Y mientras más intentes alcanzarla, es como si tú fueras
vamos a decir así, un león y quisieras alcanzar un conejo. Mientras más lo intentes alcanzar, pues el conejo va a intentar por todos medios ponerse fuera de tu alcance. El potencial que tú le pongas a una cosa, sobre todo cuando sea algo que sea tu obsesión, lo vas a alejar. Mientras menos obsesionada o excepcionado estés por una persona, más probabilidades tienes de que se acerque a ti. Esta es una de las leyes espirituales que la mayoría de gente desconoce. También dije en una ocasión anterior que lo que tú resistes persiste. O sea, si tú quieres adelgazar y estás luchando por adelgazar, lo más probable es que no adelgaces. Si tú quieres tener algo que no te pertenece por derecho de conciencia, nunca lo vas a tener. Todo esto hay que entenderlo para que no sufras, porque el sufrimiento es solo ignorancia. Para lograr un amor mutuo tienes que ceder el derecho de querer poseer, de querer dominar. Cuando tú quieras de verdad, ames de verdad, no vas a desear poseer a una persona y entonces esa persona va a estar contigo. Mientras tú intentes poseer a esa persona, más y más la vas a ir alejando. El amor verdadero no nace de la mente ni de la química, nace del espíritu. Y es un amor que nace instantáneo, pero del espíritu. No hay que confundir cuando te gusta una persona mucho porque esa mujer está muy nalgona, tiene cinturita y ojos verdes, o ese hombre es alto, musculoso. No, eso es solamente un instinto de reproducción, un instinto de sobrevivencia a través de la reproducción, porque sabes que vas a morir y la única manera de evitar la muerte, entre comillas, es reproduciéndote. El amor nace del espíritu, es algo que nace desde adentro y nunca se acaba. Pero, como dato interesante, tiene que nacer en los dos al mismo tiempo. Si no, lo más probable es que uno de los dos esté intentando después poseer al otro porque él va a pensar que es su amor, su media naranja. Eso no es cierto. En primer lugar, no hay medias naranjas. Pero el amor nace del espíritu, no nace del deseo, del instinto de reproducción común en los seres humanos. Y recuerda, mientras más intentes acercarte a ese amor imposible, más lo vas a ir alejando porque tu deseo va a ser tan fuerte que espiritualmente hay fuerzas que controlan todo. Tú no las conoces, estoy seguro que no las conoces, quizás ni lo has pensado que existen, pero estas fuerzas, en estas energías, estos campos de información existen. Y estos campos de información van a acomodar las cosas a como son convenientes en un nivel espiritual, no físico. Por eso recuerda, no trates de tener lo que no puedes tener, pero es muy diferente cuando tú naciste para un propósito. Supongamos un ejemplo, para ser una bailarina, o un bailarín, o un chef, o un conductor de carreras de autos. Si naciste para eso, en el espíritu traes el deseo intenso de serlo. Pero como es tu propósito al que viniste, el mundo espiritual no te va a impedir que lo logres, aunque te va a poner muchas pruebas para que vayas aprendiendo y siendo más fuerte para que lo logres. Pero ahí sí tienes toda probabilidad de que lo alcances. Es diferente cuando tú quieres alcanzar algo porque tú quieres alcanzarlo, porque te dijeron que eras muy bueno para cantar o componer, porque te dijeron que eras muy bueno para conducir, pero no eres. O si eres, no tienes ese don en el espíritu, sino que es algo que se te dio por imitación. Esto es para que conozcas el mundo espiritual y hablaré varios videos del mundo espiritual. Espero que te sirvan. Gracias. En el mundo espiritual existen energías que ustedes no ven. A veces las perciben como emociones, sean de dolor o sean de alegría, como sentimientos. Pero no se dan cuenta porque están dormidos. Solo perciben que algo está ocurriendo. Estas energías son las que regulan el mundo físico. Antes de que las cosas sean físicas, son energéticas, espirituales. Entonces, cuando tú no entiendes este mundo espiritual, como dice San Pablo, existen entidades que no son de carne y sangre. Pues independientemente de que esto que dice San Pablo sea falso o verdadero, lo que es un hecho es que sí existen este tipo de energías, que son energías conscientes. En mi libro
energías espirituales conscientes, menciono algunas, y su trabajo, por decir de alguna manera, en el mundo físico. Pero esas energías están siempre ahí, atrás de ti, a un lado tuyo, estás arriba de ellas, están arriba de ti. Y tienes que verlas y entenderlas y comprender que ahí están. Algunas son residuos de pensamientos humanos, otras son precisamente deseos irrealizados que se hicieron fuertes, que se hicieron casi sólidos. Y en otros son energías puras que existen antes aún de que el ser humano haya poblado la tierra. Estas energías, como menciono en mi libro, juegan un papel importante, preponderante en las situaciones cotidianas diarias de grupos de personas o individuales. Son las que llevan al poder a gobernantes, son las que llevan al éxito a cantantes, pero también son las que llevan al fracaso a gobernantes y al fracaso a esos cantantes, a esos deportistas, porque son para eso, para equilibrar. Te dan la oportunidad, pero si tú no la ocupas bien, si tú no sabes aprovecharla, si tú no sabes hacer correctamente las cosas, te quitan el poder. Pero hay que conocer estas energías y entenderlas y analizarlas y hacerte amigo de ellas. Entonces empiezas a entender más las cosas, mientras solamente estás entendiendo la parte de encima del iceberg, o sea, lo de encimita de la montaña, mas no entiendes el fondo, todo lo que está más abajo en esa montaña. Estas energías ni son malas ni son buenas. Se encargan de poner todo en su lugar, de que no haya una sobreexposición de energía, que sería peligroso. Entonces a veces te dan poder y al rato te lo quitan. Porque te están probando, o te están midiendo, o te están impidiendo que hagas más estupideces de las que hacías o hubieras hecho si siguieras en ese rumbo. Esas energías existen. Son energías que regulan todo, como lo explico en mi libro Energías Espirituales Conscientes, que está de venta en amazon.com. Entonces, repito, entendiendo esas energías vas a poder al menos darte una idea de la profundidad de lo que estoy hablando. Y sobre todo, te aseguro que si las entiendes, pues ya no vas a tener a quien echar la culpa. O bueno, le vas a echar la culpa a ellas, pero vas a entender que es inútil también echarle la culpa a esas energías. Estos videos son importantes porque si vas a empezar a usar el cuerpo astral, cuerpo de los sueños, pues tienes que conocer el mundo espiritual al mínimo que puedas porque es muy amplio, es más grande que o tan grande como el mundo que conocemos. Si tú sabes, en la Tierra hay ballenas, delfines, conejos, virus y miles de especies que no conocemos, miles de especies que no conocemos todavía, que nadie las conoce todavía, que ni siquiera las han descubierto. El mundo espiritual también está plagado de muchos tipos de seres. Y el mundo onírico igualmente está plagado de muchas entidades, fuerzas, etcétera, etcétera, que hay que conocerlas. Y si vas a empezar a usar el cuerpo espiritual, pues es importante que sepas que hay un mundo espiritual de energías que se mueven ahí. Y que como en este mundo físico, en el mundo onírico también existen entidades que quieren robarte. Así como aquí, si vas a la Ciudad de México, en el metro te van a querer robar la cartera, el reloj o el celular o todo completo. Así, en el mundo espiritual, en el mundo de los sueños, exclusivamente hablando, hay entidades, fuerzas que te van a querer robar. Y entonces, por eso es importante estos videos que estoy haciendo para que tú digas, ah, caray, qué bueno que supe, porque si no sabes, pues ahí vas a perder tu energía e incluso, ¿por qué no decirlo?, tu conciencia. Entonces, por eso son estos videos que estoy haciendo en este día, en este momento, para irte preparando en el sentido espiritual para que tengas precaución. Igual cuando tú intentes sanar a una persona, también existen energías que esa persona a veces trae. No porque un brujo de la esquina le hizo un trabajo, una amarre, no. Porque la persona solo atrajo esas entidades como una manera de, a veces negativa, de cumplir deseos insatisfechos o creó entidades con ese mismo propósito.
Entonces, el mundo espiritual, el mundo de los sueños, el mundo onírico, el mundo del astral, implica riesgos. Y no son tan graves si estás preparado. Es igual como ir a la Ciudad de México. Si estás preparado, te vas a cuidar mucho, vas a saber por dónde sí, por dónde no, y a qué horas sí, y a qué horas no. Si no estás preparado, pues vas a andar ahí por Lagunilla, mi barrio, por Tepito, y con el riesgo de que si hablas como hablo yo, o sea, con un acento norteño, pues me quieren asaltar. Entonces, si tú vas allí a Tepito, habla como hablan ellos y no te van a asaltar. Bueno, o vas a tener menos riesgo de que te asalten. ¿Por qué? Porque es igual, o sea, te identifican. Igual en el mundo espiritual te están identificando de que llegas en el mundo astral. Por eso es importante que sepas que hay un mundo astral donde entidades de diferentes tipos se manifiestan, se mueven, etcétera, etcétera. Y tú, pues estás ahí y podrías en un momento determinado, pues tener el riesgo al entrar ahí sin conocer ese mundo.